Hay al menos un alma de un gato en pena en tu casa nueva. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hace 3 meses me mudé a una casa en las afueras de Puebla, México. Era perfecta, 3 habitaciones, jardín amplio, y lo mejor de todo, un precio increíblemente bajo para el mercado actual. Cuando le pregunté al agente inmobiliario sobre el precio, solo sonrió nerviosamente y murmuró algo sobre: los antiguos propietarios tenían prisa por vender. La casa tenía un aire vintage encantador, con pisos de madera que crujían suavemente bajo mis pies y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. El jardín trasero era espacioso, aunque notablemente descuidado, con hierbas altas y varios hoyos pequeños dispersos por el césped. Pensé que tal vez habían plantado y quitado arbustos recientemente. Durante la inspección final, el agente inmobiliario, un hombre delgado llamado Roberto, parecía ansioso por terminar rápido. Mientras firmaba los papeles, comentó casualmente: los antiguos propietarios eran peculiares, muy reservados, nunca tuvieron muchas visitas. Su expresión se ensombreció momentáneamente. Espero que usted sea más sociable. Mis nuevos vecinos parecían amigables a primera vista. La señora Martínez, una mujer mayor que vivía en la casa de al lado, me saludó cordialmente cuando llegué con el camión de mudanzas. Sin embargo, noté que sus ojos se desviaban constantemente hacia mi nueva casa, como si estuviera esperando que algo saliera mal. Esa primera noche, mientras desempacaba mis cosas, sentí una extraña sensación de estar siendo observada. Cada vez que miraba por las ventanas, solo veía el jardín vacío bajo la luz de la luna. Pensé que eran solo los nervios típicos de estar en un lugar nuevo. La segunda noche fue cuando comenzaron los ruidos. Eran sutiles al principio, un ligero tapping en las paredes, como si algo pequeño estuviera caminando dentro de ellas. Ratas, pensé inicialmente. Es normal en casas que han estado parcialmente vacías por un tiempo, pero estos sonidos tenían un patrón específico. 4 pequeños taps seguidos de una pausa, luego 4 más. Era demasiado rítmico para ser roedores. Además, parecían moverse por toda la casa, desde el sótano hasta el segundo piso, como si algo estuviera patrullando cada habitación. Durante el día, encontré varios mechones de pelo en lugares extraños, detrás del sofá, en las esquinas de las habitaciones, incluso en el alféizar de ventanas que estaban cerradas. El pelo era claramente felino, de varios colores: negro, gris, naranja atigrado, blanco. Pensé que tal vez los antiguos propietarios habían tenido gatos y simplemente no habían limpiado bien antes de irse. Lo que me pareció más extraño fue que el pelo siempre aparecía en la misma configuración, pequeños montoncitos perfectamente circulares, como si hubieran sido colocados deliberadamente. No era el tipo de pelo que se acumula naturalmente por el viento o el movimiento. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, encontré arañazos frescos en las patas de la mesa de madera. Eran definitivamente marcas de garras, pero yo no tenía mascotas. Las marcas eran de diferentes tamaños, como si múltiples gatos hubieran estado afilando sus garras allí la noche anterior. Decidí hablar con la señora Martínez sobre los antiguos propietarios. Cuando toqué su puerta, tardó varios minutos en responder, y cuando finalmente abrió, parecía haber estado llorando. «¿Los Herrera?», dijo cuando le pregunté sobre la familia anterior. Eran complicados, muy reservados, no salían mucho de la casa. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, especialmente después de que empezaron a coleccionar. ¿Coleccionar qué?, pregunté, pero ella movió la cabeza rápidamente. «No me gusta hablar de eso. Lo que pasó fue…», hizo una pausa larga, mirando hacia mi casa. «Fue muy triste, especialmente para los pobres animalitos». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Nunca se debe descuidar a los que dependen de nosotros. Antes de que pudiera preguntarle más, cerró la puerta suavemente pero firmemente. Desde mi ventana, la vi observar mi casa durante el resto del día, ocasionalmente secándose los ojos con un pañuelo. Esa tarde, decidí explorar el sótano más a fondo. Había estado evitándolo porque tenía un olor extraño, como a humedad mezclada con algo dulzón que no podía identificar. Mientras movía cajas viejas que habían quedado de los antiguos propietarios, encontré algo que me perturbó profundamente.
Había al menos 20 platos de comida para gatos esparcidos por el sótano. Estaban viejos y mohosos, pero aún conservaban restos de comida seca. Junto a ellos, encontré docenas de juguetes para gatos, ratones de tela, pelotas con cascabeles, postes para rascar. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si hubiera sido abandonado abruptamente. Lo más perturbador fueron las cajas de arena. Había al menos 15, todas usadas pero nunca limpiadas. El olor era abrumador. Era como si alguien hubiera estado cuidando una colonia entera de gatos, y luego simplemente los hubiera abandonado. La cuarta noche fue cuando escuché el primer maullido. Era aproximadamente las 3:30 am cuando me desperté con el sonido inconfundible de un gato en angustia. No era un maullido normal, sino un lamento largo y lastimero que parecía venir de todas partes a la vez. Me levanté y busqué por toda la casa, pero no encontré nada. El maullido continuó durante casi una hora, a veces fuerte, a veces apenas audible, pero siempre presente. Era como si el sonido estuviera incorporado en las paredes mismas de la casa. Lo que me asustó más fue que no parecía ser un solo gato. A medida que escuchaba más atentamente, podía distinguir diferentes voces. Algunos maullidos eran agudos y juveniles, otros profundos y roncos. Algunos sonaban desesperados, otros más bien melancólicos, como si estuvieran llorando. Intenté grabar el sonido con mi teléfono, pero cuando reproduje las grabaciones al día siguiente, no había nada, solo silencio. Esto me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Había estado soñando? ¿Era estrés por la mudanza? Pero entonces encontré nuevas evidencias. Esa mañana, todas las puertas del armario estaban abiertas. Recordaba específicamente haberlas cerrado antes de irme a dormir. Además, había nuevas marcas de garras en el marco de mi puerta del dormitorio, como si algo hubiera estado tratando de entrar durante la noche. La sensación de ser observada se intensificó. Durante el día, constantemente tenía la impresión de que había movimiento en mi visión periférica, pero cuando volteaba a mirar, no había nada. Era como si sombras con forma de gato se estuvieran moviendo justo fuera de mi campo de visión. Decidí que necesitaba respuestas. Comencé a investigar en línea sobre la historia de mi casa y los antiguos propietarios. Lo que descubrí me llenó de horror. Los Herrera, Manuel y Carmen, habían vivido en la casa durante casi 20 años. Según los registros públicos, habían comenzado como una pareja normal, pero gradualmente se habían vuelto reclusos. Los primeros reportes de los vecinos mencionaban que tenían algunos gatos, pero con el tiempo, esos algunos se habían convertido en algo mucho más grande. Encontré un artículo en el periódico local de hace 2 años titulado «Autoridades investigan situación de acumulación de animales». El artículo era vago, pero mencionaba que se habían encontrado condiciones inhumanas en una propiedad residencial. No nombraba específicamente a los Herrera, pero la dirección coincidía con mi casa. Según el artículo, los servicios de control animal habían sido llamados después de que los vecinos reportaran olores fuertes y sonidos perturbadores provenientes de la propiedad. Cuando llegaron, encontraron una situación que describían como una de las peores que habían visto en años. El artículo mencionaba que habían encontrado más de 40 gatos en condiciones de severa negligencia. Muchos estaban desnutridos, enfermos, y algunos ya habían muerto. Los Herrera fueron arrestados por crueldad animal, pero aparentemente habían pagado una fianza y luego habían desaparecido misteriosamente antes del juicio. Lo más perturbador era la última línea del artículo. Las autoridades expresaron preocupación de que el número real de animales afectados podría ser mayor, ya que se encontraron evidencias de que habían muerto más gatos de los que se pudieron contabilizar. Esto explicaba los hoyos en el jardín trasero y el precio bajo de la casa, pero no explicaba los maullidos nocturnos, los pelos que aparecían constantemente o la sensación persistente de estar siendo observada por ojos felinos. Después de leer el artículo, los fenómenos se intensificaron dramáticamente. Era como si mi conocimiento de la verdad hubiera activado algo en la casa. Las sombras con forma de gato ya no eran solo vislumbres periféricos. Ahora podía verlas claramente moviéndose por las habitaciones. Eran translúcidas pero inconfundiblemente felinas. Podía ver sus colas ondulando, sus orejas moviéndose, sus ojos brillando en la oscuridad. Había gatos de todos los tamaños y colores,
Algunos parecían gatitos, otros gatos adultos grandes. Todos tenían una expresión de tristeza profunda en sus ojos espirituales. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Mis tazas se caían de la mesa sin razón aparente. Los libros se abrían en páginas específicas. Una vez, encontré todos mis zapatos perfectamente alineados en el pasillo, como si los gatos fantasma hubieran estado jugando con ellos durante la noche. Las marcas de garras aparecían constantemente en muebles nuevos. No importaba cuánto los limpiara o protegiera, siempre amanecían con nuevos arañazos. Era como si los gatos estuvieran reclamando el territorio que una vez había sido su hogar. Lo más perturbador eran las huellas. Cada mañana encontraba pequeñas huellas de patas en el polvo de superficies que había limpiado el día anterior. No eran huellas de gatos vivos, eran demasiado perfectas, demasiado simétricas, como si hubieran sido impresas por patas etéreas. Una noche, me desperté con la sensación de que algo estaba durmiendo en mi cama. Podía sentir el peso de varios cuerpos pequeños presionando contra mis piernas y mi espalda. Cuando encendí la luz no había nada visible, pero la sensación de calor y peso permanecía. Era como si una camada entera de gatos invisible hubiera decidido que mi cama era su lugar favorito para dormir. Decidí confrontar directamente a la señora Martínez. Necesitaba conocer la verdad completa sobre lo que había pasado en mi casa. Cuando toqué su puerta esta vez, tenía una expresión de resignación, como si hubiera estado esperando esta conversación. Sabía que eventualmente vendría a preguntar, dijo, invitándome a sentarme en su sala. «Los está viendo, ¿verdad? Los pobres animalitos». Le conté todo lo que había estado experimentando. Ella asintió solemnemente mientras hablaba, sin mostrar sorpresa o escepticismo. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Los Herrera comenzaron con buenas intenciones», explicó. «Carmen especialmente amaba a los gatos. Cuando se mudaron aquí tenían solo 2. Pero Carmen no podía resistirse a rescatar gatos callejeros. Cada vez que veía a uno hambriento o herido, lo traía a casa. Al principio, parecía hermoso», continuó la señora Martínez. «Tenían tal vez 10 gatos bien cuidados, pero Carmen tenía problemas mentales que empeoraron con el tiempo. Se obsesionó con salvar a todos los gatos del vecindario. Manuel trató de detenerla, pero ella lo amenazó con dejarlo si no la apoyaba. Pronto tenían 30 gatos, luego 50. Carmen perdió la capacidad de cuidarlos adecuadamente. Dejó de limpiar las cajas de arena, de proveer suficiente comida y agua. Los gatos comenzaron a morir de enfermedades, desnutrición y peleas territoriales. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Podíamos oír los maullidos de angustia todas las noches. Algunos vecinos llamamos a control animal varias veces, pero los Herrera siempre se las arreglaban para esconder la evidencia cuando llegaban los oficiales. «¿Cuántos gatos murieron?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Nadie lo sabe con certeza», respondió. Cuando finalmente arrestaron a los Herrera, encontraron 40 gatos vivos, pero en condiciones terribles. Pero por los olores, las evidencias en el jardín y los testimonios de los vecinos, estimamos que probablemente murieron más de 100 gatos en esa casa durante los últimos 5 años. La magnitud de la tragedia me golpeó como un puño en el estómago. 100 gatos, 100 vidas que sufrieron y murieron en negligencia y dolor. No era sorprendente que sus espíritus permanecieran inquietos. Después de conocer la verdad completa, las manifestaciones se volvieron casi constantes. Era como si los gatos fantasma hubieran estado esperando que alguien reconociera su sufrimiento. Ahora que sabía lo que había pasado, parecían desesperados por comunicarse conmigo. Los cambios de temperatura se volvieron extremos. Algunas habitaciones se enfriaban repentinamente hasta el punto de que podía ver mi aliento, mientras que otras se calentaban sofocantemente sin razón aparente. Los gatos parecían estar expresando sus emociones a través del clima interior de la casa. Las noches eran las peores. Me despertaba regularmente con la sensación de peso en el pecho, como si varios gatos estuvieran acurrucados en mi torso. A veces la sensación era reconfortante, como si buscaran calor y seguridad. Otras veces era opresiva, como si estuvieran tratando de comunicar su angustia. Los maullidos ya no se limitaban a la madrugada. Podía escucharlos durante el día, especialmente cuando estaba en el sótano o cerca de las ventanas que daban al jardín trasero. Eran conversaciones enteras entre múltiples gatos,
como si estuvieran discutiendo algo importante entre ellos. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear en secuencia. Era como si algo estuviera corriendo por toda la casa, activando interruptores a medida que pasaba. Podía escuchar el sonido de patas corriendo por los pasillos, subiendo y bajando las escaleras. Lo más inquietante fue cuando comencé a encontrar ratones muertos perfectamente colocados en mi puerta cada mañana. No eran ratones desgarrados o comidos parcialmente, como los dejaría un gato vivo. Estaban intactos pero claramente muertos, colocados cuidadosamente como ofrendas. Era como si los gatos fantasma aún estuvieran tratando de cumplir su función natural de cazadores, presentándome sus presas como lo habrían hecho con sus antiguos dueños. Sabía que necesitaba ayuda profesional. Después de investigar en línea, encontré a una médium local llamada María Elena, que se especializaba en comunicación con espíritus de animales. Cuando la llamé y le expliqué mi situación, no parecía sorprendida. Los animales que sufren injusticias a menudo tienen dificultades para pasar al siguiente plano, explicó, especialmente cuando son muchos y cuando su sufrimiento fue prolongado. Sus espíritus quedan atrapados en el lugar donde experimentaron el trauma. Cuando María Elena llegó a mi casa, inmediatamente sintió la presencia de los gatos. Ni siquiera había cruzado la puerta principal cuando se detuvo y cerró los ojos. «Hay tantos», murmuró. «Están en todas partes. Algunos están más en paz que otros, pero todos están buscando algo». Abrió los ojos y me miró seriamente. «Quieren justicia. Quieren que su sufrimiento sea reconocido y honrado». Mientras caminamos por la casa, María Elena describía lo que veía. «Hay un gato naranja grande que me sigue. Parece ser el líder del grupo. Está tratando de proteger a los otros, especialmente a los gatitos». Se detuvo en el pasillo. «Aquí hay una gata blanca con sus bebés. Están muy unidos. Murieron juntos. En el sótano la energía era más intensa. Aquí fue donde muchos de ellos pasaron sus últimos días», dijo María Elena. «Hay mucha tristeza aquí, pero también mucha ira. Algunos de los gatos están enojados no solo con los Herrera, sino con todos los humanos que sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos?», pregunté. «Necesitan que su historia sea contada. Necesitan que alguien honre su memoria y asegure que no sean olvidados», respondió. «Pero hay algo más. Uno de ellos está tratando de decirme algo importante». Cerró los ojos nuevamente, concentrándose. «Hay uno que aún está vivo, escondido, asustado. Los otros están preocupados por él». La idea de que pudiera haber un gato vivo escondido en algún lugar me llenó de urgencia. Si era cierto, el animal habría estado sobreviviendo solo durante 2 años, desde que arrestaron a los Herrera. Esa noche, después de que se fuera María Elena, comencé a experimentar algo completamente nuevo. Visiones. No eran sueños, sino más bien memorias residuales que parecían estar impresas en las paredes mismas de la casa. Veía escenas de los últimos días de los gatos. Carmen Herrera, una mujer de mediana edad con el cabello gris y descuidado, moviéndose por la casa como un zombi. Sus ojos estaban vidriosos y distantes, como si hubiera perdido completamente contacto con la realidad. Los gatos estaban en todas partes, en jaulas improvisadas, en transportadores rotos, vagando libremente por habitaciones que estaban cubiertas de excrementos y orina. El olor era abrumador incluso en la visión. Muchos de los gatos estaban claramente enfermos, con ojos infectados, pelaje opaco y costillas visibles. Manuel Herrera aparecía ocasionalmente en las visiones, pero siempre se veía derrotado y desesperado. Había perdido el control de la situación hacía mucho tiempo. A veces lo veía llorando en silencio, mientras observaba el sufrimiento de los animales, pero parecía paralizado por la enfermedad mental de su esposa y su propia sensación de impotencia. La visión más desgarradora fue la de los gatitos recién nacidos. Había varias camadas, todas nacidas en condiciones terribles. Muchos morían a los pocos días de nacer debido a la desnutrición de las madres y las condiciones insalubres. Vi a madres gatas tratando desesperadamente de cuidar a sus bebés, pero estaban demasiado débiles para producir leche suficiente. Los gatos adultos peleaban constantemente por comida y territorio. El espacio era inadecuado para tantos animales, y el estrés los volvía agresivos. Vi escenas de gatos que habían sido amigos volviéndose enemigos,
luchando por un pedazo de comida rancia. Pero lo más perturbador fueron las últimas semanas antes de la intervención de las autoridades. Los gatos habían comenzado a canibalizar a los que morían. La desesperación había eliminado todos sus instintos naturales. Era una situación de supervivencia pura, y muchos no lograron sobrevivir. Estas visiones me ayudaron a entender por qué los espíritus estaban tan inquietos. No habían tenido una muerte digna, habían sufrido durante años, y luego habían muerto en condiciones degradantes. Su dolor no era solo físico, sino profundamente emocional y espiritual. Decidí que necesitaba establecer comunicación directa con los espíritus. María Elena me había dado instrucciones sobre cómo crear un espacio seguro para la comunicación espiritual con animales. Preparé una habitación con velas, incienso de lavanda, que supuestamente calmaba a los espíritus felinos, y varios juguetes para gatos que había comprado especialmente para el ritual. También preparé platos con comida para gatos de alta calidad, como una ofrenda de respeto. Cuando encendí las velas y me senté en el centro de la habitación, la respuesta fue inmediata. La temperatura bajó notablemente, y pude ver sombras felinas moviéndose hacia mí desde todas las direcciones. Era como si hubieran estado esperando esta invitación. Sé que han sufrido, dije en voz alta. Sé que merecían algo mejor. Quiero ayudarlos a encontrar paz. Los maullidos comenzaron suavemente, pero gradualmente se volvieron más intensos. No eran sonidos de angustia esta vez, sino más bien de comunicación. Era como si estuvieran tratando de contarme sus historias individuales. De repente, sentí una presencia muy fuerte directamente frente a mí. Era el gato naranja grande que María Elena había mencionado. Podía verlo claramente ahora. Era un gato macizo con cicatrices en el rostro. Obviamente el que había tratado de proteger a los otros durante sus últimos días. A través de imágenes mentales, me mostró el jardín trasero. Vi los lugares donde habían enterrado a los gatos que habían muerto, pero también me mostró algo más. Un área debajo de la casa, un espacio de acceso al que se podía llegar desde el sótano, donde algunos gatos habían tratado de esconderse durante los días más terribles. ¿Hay alguien allí ahora?, pregunté. La respuesta llegó como una avalancha de emociones. Esperanza, miedo, urgencia y amor protector. Sí, había alguien allí. Un superviviente que había estado viviendo en condiciones terribles durante 2 años, demasiado traumatizado para salir, demasiado asustado para confiar en los humanos. El gato naranja me mostró imágenes del acceso, una pequeña abertura en la pared del sótano que había sido bloqueada por cajas. El gato superviviente había estado saliendo por las noches para encontrar comida, pero durante el día se escondía en ese espacio oscuro y estrecho. Al día siguiente, comencé la búsqueda del gato escondido. En el sótano, moví todas las cajas y muebles hasta encontrar la abertura que había visto en las visiones. Era un espacio de acceso muy pequeño, apenas lo suficientemente grande para que un gato pudiera pasar. Cuando alumbré con una linterna, pude ver que el espacio se extendía debajo de una buena parte de la casa. El aire que salía olía a humedad, pero también a algo más familiar. El olor distintivo de un gato que había estado viviendo en condiciones de supervivencia. «Hola», dije suavemente hacia la abertura. «Sé que estás ahí. No voy a hacerte daño». Esperé en silencio durante varios minutos. Entonces, desde las profundidades del espacio, escuché algo que me rompió el corazón. Un maullido muy débil, ronco, como si el gato hubiera estado maullando durante tanto tiempo que casi había perdido la voz. «Está bien». Continué hablando en voz baja. «Los otros gatos me dijeron que estabas aquí. Ellos me enviaron para ayudarte». Gradualmente, pude escuchar movimiento en el espacio. Era muy lento, como si el animal estuviera debilitado o herido. Después de lo que parecieron horas, vi 2 ojos brillantes reflejando la luz de mi linterna en la distancia. Era un gato completamente negro, extremadamente delgado, con el pelaje opaco y enmarañado. Uno de sus ojos estaba cerrado, probablemente infectado, y podía ver que cojeaba una de sus patas traseras. Pero estaba vivo, y me estaba mirando con una mezcla de miedo y curiosidad desesperada. «¿Tienes hambre?», pregunté, mostrándole un plato de comida para gatos que había traído. El olor de la comida fue suficiente. El gato comenzó a arrastrarse hacia mí, claramente luchando contra su instinto de huir.
Cuando finalmente salió del espacio de acceso, pude ver la magnitud de su sufrimiento. Pesaba probablemente la mitad de lo que debería pesar un gato de su tamaño. Lo más extraordinario fue lo que pasó cuando finalmente pude tocarlo. En el momento en que mis manos hicieron contacto con su pelaje, toda la casa se llenó de un coro de maullidos. Pero estos no eran de angustia, eran de alivio y gratitud. Era como si todos los gatos fantasma hubieran estado esperando este momento durante 2 años, mientras el gato superviviente, a quien decidí llamar Sombra, se recuperaba lentamente en mi casa. Comencé a trabajar en honrar la memoria de los gatos que habían muerto. Sabía que esto era esencial para ayudar a sus espíritus a encontrar paz. Primero, creé un memorial en el jardín trasero. Planté flores alrededor de las áreas donde sabía que habían sido enterrados los gatos. Cada planta representaba una vida perdida. También instalé una pequeña placa que decía, en memoria de los gatos que sufrieron en este lugar, que sus espíritus encuentren paz. Pero sabía que necesitaba hacer más. María Elena había sugerido que realizara un ritual de liberación espiritual. Esto implicaba reconocer cada vida perdida individualmente y dar permiso a los espíritus para que siguieran adelante. Preparé una ceremonia especial en la sala principal de la casa. Encendí una vela por cada gato que había muerto según mi investigación. Fueron más de 100 velas, y cuando todas estuvieron encendidas, la habitación se llenó de una luz cálida y dorada. Reconozco su sufrimiento, dije en voz alta. Reconozco que merecían amor, cuidado y respeto. Reconozco que sus vidas tenían valor y que su muerte fue una tragedia que no debería haber ocurrido. La respuesta fue inmediata. Pude ver a los gatos fantasma materializándose alrededor de la habitación. Algunos se acercaron y se sentaron cerca de las velas, como si cada uno hubiera elegido la que representaba su propia vida. Otros se quedaron en los márgenes, aún cautelosos, pero claramente presentes. Tienen mi permiso para seguir adelante, continué. Tienen mi promesa de que sus historias serán contadas y que su sufrimiento será recordado, pero también tienen mi bendición para encontrar paz. Durante las siguientes horas, algo extraordinario sucedió. Uno por uno, los gatos fantasma comenzaron a desvanecerse, pero no era un desvanecimiento triste o forzado. Era como si cada uno hubiera decidido que finalmente podía descansar. Algunos se acercaron a mí antes de irse, y pude sentir su gratitud como una calidez física. Otros simplemente se desvanecieron en la luz dorada de las velas, finalmente libres del dolor que los había mantenido atados a este mundo. El gato naranja grande, el líder protector, fue el último en irse. Se acercó a mí, y por un momento, pude sentir su pata fantasmal tocando mi mano. Era su manera de decir gracias. Luego, con un último maullido suave, se desvaneció en la luz. Aunque la mayoría de los gatos fantasma habían encontrado paz, pronto me di cuenta de que algunos permanecían. Estos eran los más traumatizados, los que habían sufrido los peores abusos o que habían muerto en las circunstancias más terribles. Había una energía diferente en la casa ahora. Mientras que antes había sido melancólica y llena de dolor, ahora había una corriente de ira. Los gatos que permanecían no estaban buscando paz, estaban buscando justicia. Estos espíritus se manifestaban de manera más agresiva. Encontraba objetos rotos por la mañana, especialmente cosas que habían pertenecido a los Herrera y que habían quedado en la casa. Era como si los gatos estuvieran expresando su ira destruyendo los recordatorios físicos de sus torturadores. Los maullidos que permanecían eran diferentes también. Eran más ásperos, más demandantes. Sonaban como acusaciones, como si me estuvieran preguntando por qué los Herrera nunca habían sido verdaderamente castigados por sus crímenes. Una noche, mientras cuidaba a Sombra, que lentamente se estaba recuperando, los espíritus restantes se manifestaron de una manera que nunca había experimentado antes. Todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente, y la temperatura bajó tanto que pude ver mi aliento. En la oscuridad, pude ver a los gatos fantasma restantes. Eran aproximadamente una docena, y todos tenían heridas visibles o signos de enfermedad extrema. Estos eran los que habían sufrido más, los que habían muerto en las peores circunstancias. Una gata gris con costillas sobresalientes se acercó a mí. A través de imágenes mentales, me mostró algo que me llenó de horror.
Había más gatos de los que habían encontrado las autoridades. Los Herrera habían escondido algunos de los cuerpos, enterrándolos en secreto, para evitar que se descubriera la verdadera magnitud de la tragedia. ¿Dónde?, pregunté. La gata me guió mentalmente hacia el jardín trasero, hacia una sección que había pensado que era solo un área de tierra removida. Pero según lo que me mostraba, había al menos 20 gatos más enterrados allí, gatos que nunca habían sido contabilizados oficialmente. Esta revelación cambió todo. Los espíritus no podían descansar porque sus cuerpos nunca habían sido encontrados. Nunca habían sido reconocidos como víctimas. Seguían siendo gatos desaparecidos, en lugar de víctimas confirmadas de abuso. La revelación sobre los gatos enterrados secretamente me obsesionó durante días. Sabía que tenía que hacer algo al respecto, pero no estaba segura de cuál era el enfoque correcto. ¿Debería contactar a las autoridades? ¿Cómo podría explicar que había obtenido esta información de gatos fantasma? Mientras luchaba con esta decisión, Sombra comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Había estado recuperándose bien, ganando peso y confianza, pero de repente comenzó a actuar agitado y ansioso. Se paraba frente a ciertas ventanas y maullaba insistentemente, como si estuviera tratando de decirme algo urgente. Una mañana, mientras seguía a Sombra por la casa para entender qué lo estaba molestando, me di cuenta de que se dirigía consistentemente hacia una pared específica en el sótano. Era una pared que había revisado antes, pero que parecía sólida y sin características especiales. Sombra se sentó frente a la pared y comenzó a arañar suavemente. Sus garras hacían un sonido hueco en ciertas áreas, como si hubiera un espacio vacío detrás. Decidí investigar más a fondo. Cuando examiné la pared más cuidadosamente, noté que una sección había sido reparada recientemente. La pintura era ligeramente diferente, y el mortero entre algunos ladrillos se veía más nuevo. Alguien había sellado algo detrás de esa pared. Usando un martillo pequeño, comencé a quitar cuidadosamente algunos de los ladrillos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Era un pequeño espacio que había sido convertido en una especie de morgue improvisada. Había varios gatos momificados, preservados por las condiciones secas del espacio, pero lo más impactante fue que no todos estaban muertos. En el fondo del espacio, acurrucado y apenas respirando, había otro gato vivo. Era una gata blanca y gris, aún más demacrada que Sombra, pero viva. Había estado sobreviviendo con el agua que se filtraba de las tuberías y ocasionalmente saliendo por una grieta diminuta para buscar comida. Cuando la saqué del espacio, Sombra inmediatamente se acercó a ella. Se reconocieron mutuamente. Habían sido compañeros de supervivencia durante estos 2 años terribles. La gata, a quien decidí llamar Luna, estaba en condiciones aún peores que Sombra, pero sus ojos mostraban la misma mezcla de miedo y esperanza desesperada. El descubrimiento de Luna explicaba por qué algunos de los espíritus habían permanecido tan agitados. No podían descansar sabiendo que aún había supervivientes sufriendo en condiciones terribles. Habían estado tratando de guiarme hacia Luna durante semanas. El rescate de Luna marcó un punto de inflexión en toda la situación. Ahora tenía 2 gatos supervivientes que necesitaban cuidado médico urgente, y también tenía evidencia física de la verdadera magnitud de la tragedia que había ocurrido en mi casa. Llevé tanto a Sombra como a Luna al veterinario inmediatamente. El doctor Ramírez, un veterinario experimentado, se quedó visiblemente conmocionado por su condición. En 30 años de práctica, nunca había visto casos de supervivencia tan extremos, me dijo. Es un milagro que estén vivos. Luna estaba en condiciones críticas. Tenía infecciones múltiples, desnutrición severa y evidencias de haber dado a luz recientemente. Esto significaba que probablemente había tenido gatitos durante su cautiverio de 2 años, pero que no habían sobrevivido. Mientras los gatos recibían tratamiento médico, tomé la difícil decisión de contactar a las autoridades sobre mis descubrimientos. Llamé al Departamento de Control Animal y expliqué que había encontrado evidencias adicionales relacionadas con el caso Herrera. La oficial que respondió, la doctora Patricia Vega, había sido una de las personas que había participado en la investigación original. Cuando llegó a mi casa y vio lo que había descubierto, se quedó en silencio durante varios minutos. Siempre sospechamos que había más, admitió finalmente. Los números no cuadraban.
Habíamos encontrado evidencias de muchos más gatos de los que pudimos rescatar o contabilizar. Examinó cuidadosamente el espacio sellado y los restos que había encontrado. Esto nos ayudará a cerrar oficialmente el caso y posiblemente reabrir la investigación criminal. Lo más significativo fue que la presencia de Luna y Sombra como supervivientes proporcionaba evidencia de que los Herrera habían abandonado animales vivos cuando huyeron. Esto constituía un delito adicional más grave que la simple negligencia. Esa noche, por primera vez desde que me había mudado a la casa, dormí profundamente. Cuando me desperté, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado. Los gatos fantasmas restantes se habían ido. Con el rescate de Luna y el reconocimiento oficial de todas las víctimas, finalmente habían encontrado la paz que habían estado buscando. Su justicia no era venganza contra los Herrera, sino simplemente el reconocimiento de que su sufrimiento había sido real y que alguien se preocupaba lo suficiente como para honrar su memoria. Durante las siguientes semanas, mientras Sombra y Luna se recuperaban lentamente, experimenté las últimas manifestaciones de los gatos fantasma, pero estas fueron completamente diferentes de las anteriores. No había dolor, ira o desesperación. En cambio, había una sensación abrumadora de gratitud y paz. Una noche, mientras estaba sentada en la sala leyendo, con Sombra acurrucado en mi regazo y Luna durmiendo cerca en su cama especial, sentí una presencia familiar. Era el gato naranja grande que había sido el líder de los otros. Esta vez, su manifestación fue más clara que nunca. Podía verlo casi tan claramente como veía a los gatos vivos. Se acercó a mí lentamente y se sentó frente a mi silla. Sus ojos espirituales me miraron directamente, y en ellos vi una paz profunda que no había estado presente antes. A través de imágenes mentales me mostró algo hermoso. Todos los gatos que habían muerto ahora estaban juntos en algún lugar luminoso y verde, libre de dolor y sufrimiento. Ya no eran los animales demacrados y traumatizados que habían sido en sus últimos días. Eran la versión ideal de sí mismos, sanos, felices, jugando y durmiendo al sol. El gato naranja se acercó más, y por última vez, pude sentir su pata fantasmal tocando mi mano. Era su manera de decir adiós, pero también de transmitir un mensaje, que el amor y la compasión que había mostrado hacia ellos había sanado no solo sus espíritus, sino que también había restaurado su fe en la humanidad. Luego, algo extraordinario sucedió. Uno por uno, pude ver brevemente a todos los otros gatos que habían encontrado paz. Aparecieron como destellos de luz dorada alrededor de la habitación, gatos de todos los tamaños y colores, algunos que reconocía de mis visiones anteriores, otros que eran nuevos para mí. Cada uno se acercó a Sombra y Luna, como si estuvieran bendiciendo a los supervivientes. Sombra y Luna claramente podían verlos también. Sus cabezas se movían siguiendo a los espíritus mientras se acercaban. No mostraban miedo, sino reconocimiento y una especie de comprensión felina profunda. La gata blanca con sus bebés que María Elena había mencionado fue la última en aparecer. Se acercó a Luna especialmente, y por un momento, las dos gatas, una viva y una espiritual, tocaron narices. Era como si la gata fantasma estuviera pasando algún tipo de sabiduría o bendición a la superviviente. Finalmente, el gato naranja se levantó y caminó hacia la ventana. Se volvió una vez más para mirarme, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré: perdón puro y gratitud infinita. Luego, con un último destello de luz dorada, desapareció para siempre. La habitación se llenó de un silencio profundo y pacífico. Por primera vez desde que me había mudado, la casa se sentía verdaderamente vacía de presencias espirituales. Pero no era un vacío triste, era el vacío de la resolución, del cierre completado. Han pasado 6 meses desde esa última manifestación, y mi vida se ha transformado completamente. Sombra y Luna se han recuperado milagrosamente bajo cuidado veterinario intensivo. Aunque siempre llevarán las cicatrices físicas de su ordeal, han desarrollado personalidades cariñosas y confiadas que desmienten su pasado traumático. Sombra se ha convertido en un gato increíblemente sociable que parece determinar a confiar en los humanos nuevamente. Le encanta sentarse en mi regazo mientras trabajo,
y tiene la costumbre adorable de traerme pequeños regalos, plumas, hojas, a veces incluso mis propios calcetines. Es como si estuviera constantemente expresando gratitud por su rescate. Luna es más reservada, pero igualmente afectuosa a su manera. Ha reclamado una ventana específica en la sala como su lugar favorito para tomar el sol. Pasa horas allí, observando los pájaros en el jardín con una expresión de contentamiento que me llena el corazón. Ocasionalmente, cuando cree que no estoy mirando, juega con pequeños juguetes como si estuviera redescubriendo lo que significa ser un gato normal. La casa misma se ha transformado también. Donde una vez hubo dolor y trauma, ahora hay vida y alegría. He convertido el sótano en un área de juego para los gatos, con torres de escalada, juguetes y lugares cómodos para dormir. El jardín trasero, donde una vez estuvieron enterrados tantos gatos en secreto, ahora es un memorial verde y próspero. El memorial ha crecido más allá de lo que originalmente planeé. Los vecinos, después de enterarse de la historia completa, han contribuido con plantas, pequeñas estatuas de gatos y placas con mensajes. La señora Martínez, en particular, se ha convertido en una visitante frecuente, trayendo flores frescas cada semana. Es importante recordar, me dijo un día mientras arreglábamos las flores juntas, no solo lo que pasó aquí, sino también lo que usted hizo para sanar este lugar. El caso legal contra los Herrera se reabrió basándose en la evidencia adicional que encontré. Aunque habían huido del país y probablemente nunca serían extraditados, el reconocimiento oficial de todas las víctimas trajo un sentido de cierre a la comunidad. El caso se convirtió en un catalizador para leyes más estrictas sobre acumulación de animales en nuestra región. Más importante para mí, he comenzado a trabajar como voluntaria con organizaciones de rescate de gatos locales. Mi experiencia con Sombra y Luna me ha dado una perspectiva única sobre el trauma animal y la recuperación. He ayudado a rehabilitar varios gatos que han sido rescatados de situaciones de negligencia, usando las técnicas que aprendí durante la recuperación de mis propios gatos. La casa ya no está embrujada en el sentido tradicional, pero mantiene una cualidad especial. A veces, cuando el sol se pone y la luz dorada llena las habitaciones, juro que puedo sentir una presencia cálida y protectora. No es inquietante o triste, es como si los espíritus de los gatos, ahora en paz, ocasionalmente regresaran solo para verificar que Sombra, Luna y yo estamos bien. Sombra y Luna a veces se comportan como si vieran cosas que yo no puedo ver. Se sientan y observan espacios vacíos con expresiones de reconocimiento y contentamiento. Nunca muestran miedo durante estos momentos. Más bien parecen estar saludando a viejos amigos. He decidido quedarme en esta casa permanentemente. Aunque comenzó como el sitio de una tragedia terrible, se ha convertido en un lugar de sanación y renovación. Sombra y Luna merecen vivir el resto de sus vidas en paz, y yo he encontrado un propósito que nunca esperé: ser la guardiana de su memoria y la defensora de otros animales que necesitan ayuda. Cada noche, antes de irme a dormir, miro hacia el jardín donde está el memorial. Las plantas han crecido exuberantes y hermosas, creando un espacio que honra la memoria de los más de 100 gatos que sufrieron aquí. Pero también representa esperanza, la prueba de que incluso las tragedias más terribles pueden ser transformadas en algo significativo y hermoso. Sombra y Luna duermen en mi cama cada noche, uno a cada lado. A veces me despierto sintiendo que hay más peso en la cama del que debería haber, como si otros gatos invisibles se hubieran unido a nosotros. Pero ahora esa sensación me trae confort en lugar de miedo. Es un recordatorio de que el amor y la compasión pueden trascender incluso la muerte, y que algunos vínculos son tan fuertes que ni siquiera la tragedia puede romperlos completamente. La historia de mi casa es una historia de sufrimiento, pero también de redención. Es una historia sobre cómo los muertos pueden encontrar paz cuando los vivos se toman el tiempo de escuchar, honrar y actuar. Es una historia sobre cómo el trauma puede ser sanado y cómo los lugares marcados por la tragedia pueden convertirse en refugios de esperanza. Más importante, es una historia sobre la responsabilidad que todos tenemos hacia los más vulnerables. Los gatos que murieron en esta casa dependían de los humanos para su supervivencia, y esa confianza fue traicionada de la manera más cruel. Pero en sus espíritus inquietos, encontré un llamado a la acción.
Nunca permitir que tal sufrimiento sea ignorado o olvidado. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre por qué elegí quedarme en una casa con una historia tan dark, les digo que no me quedé a pesar de esa historia, sino debido a ella. Esta casa necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a enfrentar su pasado y trabajar para sanarlo. Sombra y Luna necesitaban a alguien que comprendiera que su supervivencia tenía un propósito mayor, y los gatos que murieron aquí necesitaban a alguien que se asegurara de que sus vidas y muertes tuvieran significado, que su sufrimiento no fuera en vano, y que su memoria inspirara compasión y acción en lugar de simplemente tristeza. En el final, descubrí que no había solo una alma de gato en pena en mi casa nueva. Había más de 100, pero también descubrí que con suficiente amor, paciencia y determinación, incluso las almas más traumatizadas pueden encontrar paz. Y a veces, en el proceso de sanar a otros, encontramos nuestra propia sanación también. Esta es mi historia, la historia de cómo una casa embrujada se convirtió en un hogar, cómo los muertos encontraron descanso y cómo los vivos encontraron propósito. Es una historia que nunca habría elegido vivir, pero que ahora no cambiaría por nada en el mundo, porque me enseñó que a veces, los fantasmas no vienen a asustarnos, sino a recordarnos de nuestro poder para sanar el mundo. Una alma herida a la vez. Epílogo. El pasado oscuro de la casa. Pero hay algo más que nunca les conté. Algo que descubrí meses después de que los espíritus encontraran paz. Algo que me hace cuestionar si realmente conocía toda la verdad sobre lo que había ocurrido en mi casa. Era un secreto tan perturbador que había permanecido enterrado durante décadas, esperando a que alguien como yo, alguien sensible a las energías residuales, finalmente lo desenterrara. Todo comenzó cuando decidí renovar completamente el sótano para convertirlo en un área de juego permanente para Sombra y Luna. Durante las excavaciones para instalar nuevos drenajes, los trabajadores encontraron algo que no debería haber estado allí. Una habitación sellada que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos de la casa. El capataz, un hombre mayor llamado Don Esteban, me llamó con una expresión preocupada en su rostro. «Señora Elena», me dijo quitándose el casco, «necesita ver esto. Hemos encontrado algo extraño». La habitación estaba accesible solo a través de un túnel estrecho que había sido cuidadosamente camuflado detrás de lo que parecía ser una pared sólida de concreto. Era pequeña, tal vez de 3 metros por 3 metros, pero lo que contenía me heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de gatos hechos con algo que parecía ser carbón, pero que bajo la luz de nuestras linternas revelaba un tono rojizo inquietante. Los dibujos no eran infantiles o decorativos, eran obsesivos, repetitivos, cubriendo cada centímetro de superficie disponible. Había cientos, tal vez miles de figuras felinas de diferentes tamaños, todas con expresiones de terror en sus ojos crudamente dibujados. En el centro de la habitación había un altar improvisado hecho de ladrillos apilados. Sobre él, encontramos restos de velas negras derretidas, formas geométricas talladas en la superficie, y lo más perturbador de todo, pequeños esqueletos de gatos dispuestos en patrones rituales específicos. Don Esteban retrocedió inmediatamente. «Esto es brujería», murmuró, persignándose. «Magia negra. Señora, no deberíamos estar aquí». Pero yo sabía que tenía que investigar más. Esta habitación había estado sellada mucho antes de que los Herrera llegaran a la casa. Los dibujos estaban descoloridos por la edad, y los esqueletos estaban completamente mineralizados, indicando que habían estado allí durante décadas. Esa noche, después de que los trabajadores se fueran, bajé sola al sótano. Necesitaba entender qué había descubierto. Con una linterna potente, examiné más cuidadosamente los dibujos en las paredes. Lo que encontré me perturbó profundamente. Los dibujos contaban una historia visual. En las secciones más altas de las paredes, los gatos estaban dibujados como criaturas normales, jugando y durmiendo. Pero a medida que los dibujos descendían hacia el suelo, se volvían progresivamente más distorsionados y violentos. En los niveles medios, había escenas de gatos siendo torturados de maneras grotescas. Y en los niveles más bajos, cerca del altar, los dibujos mostraban gatos siendo sacrificados en rituales elaborados, con figuras humanas encapuchadas realizando actos demasiado horribles para describir completamente. Pero lo más escalofriante
era que algunos de los dibujos parecían frescos, como si alguien hubiera estado agregando a esta galería macabra recientemente. Las líneas eran más oscuras, los detalles más precisos, y algunos incluso parecían representar gatos específicos que reconocía de mis visiones de los últimos días de los Herrera. Cuando dirigí mi linterna hacia el techo, descubrí la prueba final de que esta habitación había sido utilizada mucho más recientemente de lo que había pensado inicialmente. Había instalaciones eléctricas modernas, cables que llevaban a bombillas que habían sido cuidadosamente ocultadas en nichos tallados en el concreto. Alguien había estado utilizando esta habitación durante los años en que los Herrera vivían en la casa. Alguien había estado realizando rituales con los gatos que morían de negligencia arriba, trayendo sus cuerpos aquí para propósitos que no quería imaginar. Esa revelación cambió completamente mi comprensión de lo que había ocurrido en mi casa. Los Herrera no habían sido simplemente acumuladores compulsivos que habían perdido el control. Habían sido parte de algo mucho más siniestro, algo que había estado utilizando el sufrimiento de los gatos para propósitos rituales. Comencé a investigar la historia más antigua de la casa. Los registros públicos mostraban que había sido construida en 1952 por un hombre llamado Teodoro Blackwood, un inmigrante europeo que había llegado a México después de la Segunda Guerra Mundial. Según los vecinos más antiguos que pude encontrar, Blackwood había sido un hombre extraño y solitario que había vivido en la casa durante casi 30 años antes de desaparecer misteriosamente en 1981. Doña Carmen, una vecina de 90 años que había vivido en el área toda su vida, recordaba a Blackwood claramente. Era un hombre muy raro, me dijo cuando la visité en el hogar de ancianos. Siempre vestía de negro, nunca hablaba con nadie, y todas las noches se podían escuchar sonidos extraños de su casa. ¿Qué tipo de sonidos?, pregunté. Cantos. Cantos en un idioma que nadie reconocía. Y maullidos. Muchos maullidos, pero nunca durante el día, solo de noche. Sus ojos se nublaron con el recuerdo. Los niños del vecindario le tenían terror. Decían que había visto formas extrañas moviéndose en sus ventanas. ¿Qué pasó cuando desapareció? Simplemente se fue una noche. La casa estuvo vacía durante años antes de que la vendieran. Nadie quería comprarla debido a las historias. Hizo una pausa. Aunque hubo rumores de que a veces la gente veía luces en la casa durante la noche, incluso cuando supuestamente estaba vacía. Esta información me llevó a una conclusión aterradora. Blackwood había iniciado los rituales en la habitación secreta, utilizando gatos como sacrificios para algún tipo de práctica ocultista. Cuando desapareció, la habitación había sido sellada, pero su influencia maligna había permanecido en la casa. Cuando los Herrera se mudaron, esa energía residual había influenciado gradualmente su comportamiento. Su acumulación compulsiva de gatos no había sido simplemente una enfermedad mental, había sido una manifestación de la corrupción espiritual que impregnaba la casa. Sin saberlo, habían estado alimentando la misma entidad o fuerza que Blackwood había estado sirviendo décadas antes. Esta revelación explicaba por qué algunos de los gatos fantasma habían sido tan difíciles de ayudar a encontrar paz. No habían sido solo víctimas de negligencia, habían sido víctimas de algo mucho más profundo y malévolo. Una semana después del descubrimiento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas nuevamente en la casa. Sombra y Luna se volvieron extremadamente agitados, especialmente cerca del sótano. Se negaban a bajar las escaleras y maullaban ansiosamente cuando yo lo hacía. Los trabajadores que estaban renovando el sótano comenzaron a reportar experiencias perturbadoras, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, temperaturas que bajaban dramáticamente sin explicación, y el sonido de cantos en un idioma desconocido que parecía venir de las paredes mismas. Don Esteban finalmente se negó a continuar trabajando. Esa habitación necesita ser bendecida por un sacerdote antes de que hagamos cualquier cosa más, insistió. Hay algo malo allí abajo, algo que no quiere ser molestado. Contacté al padre Miguel, un sacerdote local que tenía experiencia con casas que requerían bendiciones especiales. Cuando le expliqué lo que habíamos encontrado, no mostró sorpresa. Hemos tenido reportes sobre esa casa durante décadas, admitió. Siempre que alguien se muda allí, eventualmente nos llaman.
Había esperado que después de lo que usted hizo por las almas de los gatos, la situación se habría resuelto completamente. Pensé que se había resuelto, le dije. Los gatos encontraron paz. Sí, pero usted solo sanó una capa del problema. Lo que Blackwood inició allí es mucho más profundo. Él no solo estaba matando gatos, estaba utilizando su sufrimiento para alimentar algo, y ese algo todavía está allí. El padre Miguel realizó una bendición elaborada de toda la casa, con énfasis especial en la habitación secreta. Durante el ritual, ocurrieron cosas que aún me dan escalofríos recordar. Las velas se encendían y apagaban por sí solas. Los dibujos en las paredes parecían moverse y retorcerse bajo la luz parpadeante, y durante varios minutos, tanto el padre Miguel como yo, escuchamos claramente el sonido de docenas de gatos maullando en agonía, como si estuvieran reviviendo sus muertes rituales. Esto va a requerir más que una simple bendición, me dijo el padre Miguel después del ritual. Blackwood abrió algo aquí, algo que ha estado creciendo en poder durante décadas. Los Herrera inadvertidamente lo alimentaron con más sufrimiento. Incluso después de que usted ayudó a las almas de los gatos a encontrar paz, la entidad que fue fortalecida por su dolor permanece. Me recomendó contactar a un experto en exorcismo, alguien que tuviera experiencia específica con sitios que habían sido utilizados para rituales de magia negra. Mientras tanto, me advirtió, tenga mucho cuidado. Esta entidad ha estado inactiva porque se alimentaba de las almas inquietas de los gatos. Ahora que esas almas se han ido, va a buscar una nueva fuente de energía. Esa noche, después de que el padre Miguel se fue, experimenté el evento más aterrador de toda mi experiencia en la casa. Había estado durmiendo profundamente cuando me desperté, con la sensación de que algo me estaba observando desde el pie de mi cama. Cuando abrí los ojos, vi una figura humana alta y delgada vestida completamente de negro. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir la intensidad de su mirada. No era un fantasma como los gatos habían sido. Esta presencia tenía una solidez y una malevolencia que me paralizó completamente. La figura levantó lentamente una mano señalando hacia el sótano, como si me estuviera invitando a seguirla. Su otra mano sostenía algo que brillaba débilmente, un cuchillo curvado con símbolos grabados en la hoja. Sombra y Luna, que habían estado durmiendo pacíficamente a mis lados, despertaron simultáneamente y comenzaron a sisear hacia la figura. Su pelaje se erizó completamente, y Luna emitió un maullido de terror que nunca había escuchado antes. La figura permaneció allí durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Luego, lentamente, comenzó a retroceder hacia la puerta de mi habitación, pero antes de desaparecer completamente, se quitó la capucha. Lo que vi debajo me quitó la respiración. No era completamente humano. Su rostro estaba distorsionado, con características que parecían una mezcla blasfema entre humano y felino. Sus ojos eran completamente negros, y cuando abrió su boca en lo que podría haber sido una sonrisa, vi dientes afilados como los de un depredador. Después de esa noche, supe que mi batalla para sanar esta casa estaba lejos de terminar. Había ayudado a las almas de los gatos a encontrar paz, había rescatado a los supervivientes, y había honrado la memoria de los muertos. Pero había algo más antiguo y más malévolo que aún residía en mi casa, algo que había estado alimentándose del sufrimiento durante décadas. El exorcista, el padre Antonio, llegó 3 días después. Era un hombre mayor con décadas de experiencia en casos similares. Cuando examinó la habitación secreta, su expresión se volvió muy seria. Esto es un sitio de poder, me explicó. Blackwood no era simplemente un hombre perturbado, era un practicante avanzado de artes oscuras. Utilizó esta casa como un nexo, un punto de conexión entre nuestro mundo y otros lugares. ¿Otros lugares? Dimensiones donde habitan entidades que se alimentan del sufrimiento y la muerte. Durante 30 años, Blackwood alimentó a estas entidades con sacrificios de gatos. Cuando desapareció, las entidades permanecieron, esperando. El exorcismo duró 3 días completos. Durante ese tiempo, experimentamos manifestaciones que iban más allá de cualquier cosa que había vivido durante mi tiempo con los gatos fantasma. Las paredes sangraban una sustancia negra que olía a azufre. Los dibujos en la habitación secreta se animaban, mostrando escenas de tortura que cambiaban constantemente.
y la figura encapuchada apareció múltiples veces, cada vez más agresiva en sus intentos de interferir con el ritual. En el clímax del exorcismo, la entidad finalmente se manifestó completamente. Lo que emergió de las sombras era una amalgama horrible de forma humana y felina, como si hubiera absorbido la esencia de todos los gatos que habían sido sacrificados durante décadas. Se movía con una gracia sobrenatural, pero su presencia irradiaba una maldad tan pura que tanto el padre Antonio como yo luchamos por mantener nuestra cordura. La batalla espiritual que siguió fue intensa. El padre Antonio utilizó oraciones en latín, agua bendita y símbolos sagrados mientras la entidad rugía y se retorcía, resistiéndose a ser expulsada. Durante varios momentos pensé que podríamos perder, pero entonces algo extraordinario ocurrió. Los espíritus de todos los gatos que había ayudado a encontrar paz regresaron. Aparecieron como un ejército de luz dorada, rodeando a la entidad oscura. El gato naranja grande estaba al frente, ya no como el protector cansado que había sido en vida, sino como un guerrero espiritual radiante. La batalla entre la luz y la oscuridad fue feroz pero breve. Los gatos, unidos en un propósito final, utilizaron su propia energía espiritual purificada para neutralizar la corrupción que había sido alimentada por su sufrimiento. Era como si estuvieran reclamando su poder, transformando el dolor que habían experimentado en una fuerza para el bien. Cuando finalmente terminó, la entidad había sido expulsada, y la habitación secreta se había llenado de una luz brillante que parecía quemar los dibujos malignos de las paredes. Los gatos espirituales se acercaron a mí una última vez, y pude sentir su gratitud no solo por haberlos ayudado a encontrar paz, sino por permitirles participar en la limpieza final de su hogar. Ahora, meses después, la casa está verdaderamente en paz. La habitación secreta ha sido completamente renovada y convertida en un santuario de meditación dedicado a la memoria de todos los animales que han sufrido. Sombra y Luna han regresado a su comportamiento normal, felices y seguros. Pero esta experiencia me enseñó una lección importante sobre el mal y la redención. A veces, sanar un lugar traumatizado requiere más que simplemente honrar a las víctimas. Requiere confrontar directamente las fuerzas que causaron el trauma inicial y trabajar activamente para transformar la energía negativa en algo positivo. Los gatos que murieron en mi casa no solo encontraron paz, encontraron propósito. Su sufrimiento, que había sido utilizado para alimentar el mal durante décadas, finalmente se transformó en una fuerza de luz que pudo destruir esa misma maldad. Y aunque la historia de mi casa comenzó con horror y terminó con sanación, ahora entiendo que algunos lugares llevan cicatrices tan profundas que requieren múltiples niveles de limpieza espiritual. No es suficiente ayudar a las víctimas a encontrar paz. También debemos asegurarnos de que las fuerzas que las victimizaron sean completamente erradicadas. Esta es la historia completa de mi casa embrujada. Una historia que me ha enseñado que el mal real existe, pero que también puede ser vencido cuando nos armamos con compasión, determinación y la voluntad de enfrentar las verdades más oscuras para proteger a los inocentes.